Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por estar allí. Esta tarde nos convoca el tema de los yunts vitales en la vida fetal, como son el ductus y el foramen oval. Y que sin embargo, después de nacer, es necesario que empiecen a cerrarse. Así que para abordar estos temas, vamos a empezar con foramen oval, que es más breve, y después explayarnos más en ductus. Vamos a pasar por la siguiente orden de presentación. Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar algo de la historia natural, vamos a hablar del neonato enfermo, de los aspectos hemodinámicos de los shunts, de los predictivos de cierre de los shunts, del diagnóstico ecocardiográfico, biomarcadores, y finalmente vamos a concluir. Para ello es importante, ¿no es cierto?, que pasemos un poquito y recordemos acerca de que, bueno, en la vida fetal estos shunts, tanto el foramen oval como el del ductus son vitales, ¿no es cierto? O sea, son shunts que permiten que llegue sangre a las cavidades izquierdas a través del foramen oval, y que permitirá el desarrollo durante toda la vida fetal de las cavidades izquierdas. De la misma manera, la presencia de este importante shunt, como es el ductus arterioso permeable, es lo que va a hacer que perfunda la mitad inferior del cuerpo a través de este shunt que va a conectar la arteria pulmonar con la aorta descendente. De manera tal que son shunt vitales en la vida neonatal. En la vida neonatal es necesario que estos shunts empiecen a cerrarse. Y sucede a partir de que comienza la expansión pulmonar, de que se comienza el ingreso de oxígeno al pulmoncito del recién nacido, y a través de la ablación de la placenta. Entonces aquí el shunt que era a través del ductus se va a disminuir significativamente, porque esta circulación que era en paralelo va a pasar a ser en serie, y el shunt que pasaba a través del foramen oval también va a reducirse, porque va a retornar gran cantidad de sangre del pulmón, que va a contrarrestar de alguna manera el ingreso de sangre a través del foramen oval, y va a ser la fuente más importante del flujo sistémico que va a conducir a través de la aorta a toda la circulación el ventrículo izquierdo. Ahora, todo esto, entonces, lo que va acompañado claramente es de que hay una reducción significativa de la resistencia vascular pulmonar, pero hay un aumento de la resistencia vascular sistémica. Esto siempre lo hablamos y lo comentamos, y tiene que ver con la ablación de la placenta, que es un circuito de muy baja resistencia, para pasar a un circuito donde, obviamente, las resistencias vasculares sistémicas están mucho más aumentadas, y ofrecen una gran resistencia y un aumento de la poscarga para el ventrículo izquierdo. Ahora, muy bien, esta transición que obviamente es básica, fundamental, y que generalmente los bebés la hacen sin ningún tipo de dificultad, en un grupo de pacientes, ¿no es cierto?, ya sea por inmadurez, por distrés respiratorio, por asfixia, por shock hipovolémico, inflamación, lo que fuera, antecedentes perinatales complejos, hacen de que no se produzca. Y entonces, bueno, quedamos con los shunts abiertos y en situación, ¿no es cierto?, que nos complican la evolución y los tratamientos. Entonces el ductus no se cerrará, y el flujo a través del pulmoncito que debe retornar a las cavidades izquierdas va a ser mucho menor, no se va a producir de la manera, y tampoco las resistencias vasculares pulmonares van a descender, sino que se van a mantener elevadas. Y esto, bueno, obviamente forma parte de un capítulo que vamos a desarrollar en unas charlas más adelante, que es la hipertensión pulmonar. Muy bien. O sea que cuando un bebito nace prematuramente, como este bebé que tenemos aquí en pantalla, la circulación de transición sobre el miocardio inmaduro tiene ciertas implicancias. O sea, se pasa de un circuito de baja resistencia vascular intrauterina para pasar a un circuito de alta resistencia vascular extrauterina. Va a haber ausencia de respiración espontánea dentro del feto,
y esta ausencia de respiración se va a transformar en una respiración efectiva teóricamente, pero si nos encontramos ante una situación de transición en un prematuro extremo, la situación no va a ser esa, ¿no es cierto? El tiempo de clampeo del cordón va a ser fundamental para poder mantener un adecuado flujo mientras se expande el pulmón, el cual puede estar muy demorado, pero que mientras tanto vamos recuperando un flujo y una cantidad de sangre que estaba en la placenta y que es fundamental que el bebé la reciba, para tratar de evitar o agravar el síndrome de hipoflujo asociado a la inmadurez y al miocardio inmaduro. Va a haber shunts persistentes, ¿no es cierto?, intrauterinos, pero también los va a haber postnatalmente. Y la presión intratorácica positiva es el otro factor. Todo esto va a conducir, dependerá de cómo se instale, a una situación que puede llegar a ser de bajo flujo sistémico. Entonces, por esto es muy importante que uno vigile estos shunts y vea de qué manera se va instalando la circulación de transición de la vida fetal a la vida neonatal para poder actuar adecuadamente. Cuando hablamos de shunt atrial, las preguntas que uno debe hacerse es, primero, ¿es evidente la presencia del foramen oval? ¿Está abierto? ¿Hay pasaje de sangre? ¿En qué sentido lo hace? Y ¿cuándo es hemodinámicamente significativo? Entonces, la mejor vista del shunt a través del foramen oval, ustedes recuerdan muy bien que es a través de la ventana subcostal. Y aquí estamos viendo, obviamente, las dos aurículas, algo de los ventrículos, las válvulas auriculoventriculares, y este septum interauricular con la ventanita que se abre y se cierra, que es el foramen oval. Ahora, muy bien, este shunt atrial es generalmente bidireccional. Es bidireccional, eso es lo normal, que tenga un trazado, que tenga ondas positivas y un pequeño componente que va a ser de derecha a izquierda. Es predominantemente de izquierda a derecha, y tiene que ver con la sístole, la del llenado pasivo, y la sístole atrial. Entonces vamos a tener un flujo que cuando lo vemos desde la ventana subcostal, vamos a encontrarnos como la aurícula izquierda es posterior respecto a la aurícula derecha, con un flujo que, si es normal, va a ser predominantemente rojo, y por supuesto positivo, como el que estamos viendo ahí abajo. La presión atrial refleja la presión diastólica o la condición de llenado ventricular. O sea que cuando uno habla de cómo está la presión dentro de la aurícula, de alguna manera está hablando de cómo se relajan los ventrículos y cómo funciona, ¿no es cierto?, la circulación diastólica y sistólica de los ventrículos. Ambas presiones atriales no están en sincronía, básicamente porque la válvula mitral se abre antes que la válvula tricúspide. Hay algún grado de shunt bidireccional y esto es un patrón normal a nivel atrial. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de que haya sincronía entre la apertura de la válvula mitral y tricúspide, por lo cual la presión en la aurícula izquierda va a caer primero y va a generar este pequeño componente, ¿no es cierto?, que es de derecha a izquierda. O sea que un trazado normal esquemático sería la sístole, el llenado rápido y la sístole atrial. O sea que un breve shunt de derecha a izquierda, la temprana diástole, así como el shunt de izquierda a derecha en diástole tardía y sístole, producen el patrón normal del shunt atrial. Esto es lo que vemos habitualmente como un shunt normal, a través del foramen oval. Ahora, muy bien, si la presión en el lado derecho aumenta, entonces este trazado se va a modificar y vamos a encontrarnos con un shunt bidireccional que al examen, de Doppler pulsado, va a tener características por ahí más de derecha a izquierda, y a nivel color va a tener un shunt azulado, azulado o mezclado turbulento, porque va a haber un shunt que está marcando que las presiones del lado derecho están ligeramente incrementadas. Entonces vamos a tener un trazado de estas características, que difiere totalmente del anterior. Y el flujo de color va a ser, fíjense, un color bien azulino.
pero el pulsado, fíjense que azulino, que es el color del foramen oval, y el pulsado va a dar bidireccional, o sea, tan derecho como izquierdo. Y eso es un flujo patológico que puede estar indicando que hay un aumento de la resistencia de las cavidades derechas, probablemente, por ejemplo, por una hipertensión pulmonar. Bueno, también se puede utilizar estos radios, aunque en realidad en la práctica cotidiana yo no los uso y han caído un poquito en desuso, que es el radio entre X, que vendría a ser la finalización del llenado rápido, o sea, lo que comprende el componente negativo, y la relación con un ciclo completo. Esta relación en general se dice que no debe superar 0,4. Bueno, el gasto del ventrículo derecho es la sangre que regresa de todo el cuerpo, ¿no es cierto? Sabemos que lo hace a través de la cava superior, de la cava inferior, más lo que retorna del foramen oval. Entonces, cuando uno repasa la circulación, se acuerda, ¿no es cierto?, de que la eyección, el gasto del ventrículo derecho, tiene que ver con la llegada de la sangre de todo el cuerpo más la del foramen oval. Mientras que cuando hablamos del gasto del ventrículo izquierdo, nos vamos a encontrar entonces de que es la sangre que ingresa desde el pulmoncito, pero que aparte, si está cargado por el ductus, va a llevar sangre a engrosar, digamos, si el shunt es de izquierda a derecha, ¿no es cierto?, va a engrosar el gasto del ventrículo izquierdo. La medición con Doppler color del diámetro es otro elemento que nos habla de alguna significancia del foramen oval. En general se toma con color y se ve el diámetro del shunt de izquierda a derecha. Hablamos de que menos de 2 milímetros es un shunt del foramen oval insignificante, que probablemente tiende a cerrarse. Entre 2 y 4 en general se asocia con una relación perfusión pulmonar, perfusión sistémica de 1 a 1,5, y mayor de 4 comúnmente se asocia con un flujo pulmonar sistémico mayor a 1,5. O sea que en otras palabras significaría que el flujo pulmonar está 1,5 veces sobre el flujo sistémico. Un foramen oval amplio justifica una consulta cardiológica. Bueno, ahora vamos a ir un poquito a lo que es el ductus. El ductus hemodinámicamente significativo. Ese en realidad es el que nos va a ocupar. Para ello, bueno, es importante recordar que los neonatos enfermos con ductus arterioso permeable es la fuente de inestabilidad hemodinámica, y que la identificación y tratamiento de un gran shunt sistémico pulmonar es esencial para evitar las complicaciones de lo que podría ser el hipoflujo sistémico, el hiperflujo pulmonar, y que un seguimiento longitudinal de estos parámetros ayuda de alguna manera a tomar decisiones apropiadas. La historia natural del ductus, bueno, uno recuerda que en los recién nacidos de término, funcionalmente se cierra alrededor de las 72 horas, que los términos permanece abierto más allá del cuarto día. El 10% de los recién nacidos entre 30 y 37 semanas se mantienen el ductus abierto, de los cuales el 80% lo cierran entre las semanas 25 y 28, ahí el 80% se mantiene abierto, y en las menores de 24 semanas, el 90% de los pacientes lo mantiene abierto, pero en la población entre 30 y 37, solo el 10%. En los recién nacidos pretérminos, al 7º día de vida, entre los 30 y 37 semanas, solo el 2% mantiene abierto. Entre 25 y 38, el 65%. Y en los menores de 24, el 87%. O sea que a menor edad gestacional, obviamente, mayor frecuencia en la apertura o mantener la apertura del ductus. Sin distrés respiratorio, es probable que el ductus se cierre sin tratamiento en el 73% de los menores de 28 semanas.
En los de 1000 gramos, mayores de 1000 gramos, en el 94% de los casos sin distrés respiratorio se cierra, y entre 26 y 28 semanas en el 93%. O sea que tenemos una alta posibilidad de que el ductus espontáneamente, en distintas situaciones, sean en pacientes que estén afectados por síndrome de dificultad respiratoria o no, tiene una alta posibilidad de cerrarse espontáneamente. Así que lo que nos importa es poder detectar aquellos ductus que no se cierran espontáneamente y que perjudican la evolución de nuestros pacientes. ¿Por qué sería importante? Bueno, porque sabemos que el ductus es uno de los componentes del bajo flujo sistémico, y el bajo flujo sistémico se asocia, ¿no es cierto?, con una serie de entidades que son multisistémicas, pero donde el ductus tiene, obviamente, un rol que no lo podemos despreciar. Como es la enterocolitis, la hemorragia, la insuficiencia renal, la insuficiencia suprarrenal, el hipoflujo cutáneo, la isquemia de miocardio, hipoflujo hepático, hipertensión pulmonar, necrosis hepática, coagulación intravascular diseminada por la liberación de mediadores de inflamación, o sea que puede llegar a contribuir este bajo flujo sistémico, y el ductus es uno de los componentes en los cuales hay que reparar a la muerte del paciente. ¿Cuáles son los elementos predictivos? Predictivos, diríamos, sería decir, bueno, este paciente tiene muchas más chances que otros de mantener el ductus abierto. Bueno, obviamente, como ya vimos, la edad gestacional baja es un factor. El otro componente es el distrés respiratorio, o sea, la enfermedad de membrana hialina es otro de los importantes factores. Que requiera múltiples dosis de surfactante. No sé, un paciente que para lograr expandir el pulmón requiere múltiples dosis de surfactante, o sea, más de 2. En ese caso tiene muchas más chances de mantener el ductus abierto. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente el pulmón atelectásico que requiere surfactante se expande y se comprime, y esto hace variar las presiones pulmonares, y al hacer variar las presiones pulmonares, lógicamente se mantiene ese flujo ductal de un lado hacia el otro, generando la persistencia del ductus. La trombocitopenia es otro elemento que contribuye a predecir que el ductus puede mantenerse abierto y que requiera controles. Sabemos que el componente de las plaquetas en el cierre ductal es uno de los componentes de la fibrosis del ductus, ¿no? No del colapso, pero sí de la fibrosis. O sea, repetidas dosis de surfactante influirían en que no se colapse, y la trombocitopenia contribuiría a que no se fibrose. Las variaciones de flujo, como puede ser este tema de la atelectasia y la expansión, o situaciones que hagan que, bueno, varíe el flujo a través del ductus. Y bueno, y es muy importante la evaluación de la constricción ductal en las primeras horas de vida, y esto fue publicado tempranamente cuando se empezó a hablar de ecocardiografía y demás por el grupo de Australia, en el cual la constricción en las primeras horas es un predictor de ductus persistente. ¿Qué preguntas debemos hacernos cuando nos enfrentamos ante un ductus? Bueno, primero, si está presente, obviamente, si uno va a explorar si tiene ductus el bebé, lo primero que hay que hacer es ver si está y dónde y cómo lo busco. Si es evidente, en qué dirección se va a mover el shunt, cuándo lo voy a considerar hemodinámicamente significativo, y si puedo predecir la evolución de ese shunt. Estas son las 4 preguntas que uno trataría de contestar a lo largo de esta charla. ¿Cuándo es evidente? Bueno, si uno pone, no necesita tener demasiada experiencia en el tema, pero si ponen un corte paraesternal bajo, corto, vista, arteria pulmonar, y coloca el Doppler pulsado en la arteria pulmonar postvalvular, lo normal es que tenga un trazado de flujo. Primero que, acuérdense, es siempre negativa, porque el flujo se está alejando del transductor, se sube hacia la cabeza del paciente, y yo lo estoy explorando desde el paraesternal bajo, entonces va a ser un flujo que se aleja. Si se aleja, entonces va a ser negativo y color azul. Entonces, este sería un trazado de un flujo Doppler normal a nivel pulmonar, bien delimitado, de características nítidas. Cuando aparece una lluvia de estas características en la diástole,
fíjense que lluvia clara, ¿no? Esto haría sospechar de que hay un flujo turbulento, algo puede estar pasando allí, probablemente pueda ser un ductus. La otra es la visión directa. Hoy en día con el Doppler bidireccional, esto acuérdense que es la pulmonar, el tronco de la pulmonar, el ductus, que se une, que está uniendo el tronco de la pulmonar con la aorta descendente. Entonces, este ductus lo estoy viendo a simple vista. Y esto es un corte en una eco bidimensional común. O sea, par external alto, en vista ductus, estoy viendo esta estructura que claramente no puede ser otra cosa que el ductus arterioso persistente. Ahora, muy bien, si a esto yo le agrego el color, mucho más fácil. Esto sería un ductus cerrado, estoy viendo el tronco de la pulmonar, estoy viendo la aorta descendente. Esto es un ductus abierto, fíjense que acá se ve que hay una pequeña conexión que conecta el tronco de la pulmonar y que va hacia la aorta descendente. Y fíjense este otro, este también es un ductus, que va desde el tronco de la arteria pulmonar hasta la aorta descendente. Y fíjense que acá es mucho más evidente que este otro ductum, ¿no es cierto? Pero ambos están abiertos. Ahora, muy bien, el gradiente de presión es la otra pregunta. O sea, hasta ahora dijimos el ductus está, es evidente. Hay, entre la primera imagen y las otras dos, hay una gran diferencia, y es que en la primera no estaba ese flujo turbulento rojo, en la segunda estaba, pero era pequeño, y en la tercera teníamos un gran flujo a través de ese ductus. Ahora, muy bien, como sabemos que no hay sincronía entre el arribo de sangre a través de sangre al ductus y al arco aórtico, o sea, cuando uno mira el recorrido que hace la sangre desde el ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Es mucho más corto lo que recorre desde este lado de la pulmonar que a través de la aorta. Fíjense que tiene que recorrer todo el arco aórtico para llegar recién al ductus. Entonces esto hace que la onda de presión sistólica llegue al ductus antes que al arco aórtico. Esto es lo que pasa, o sea, acá tengo una onda de presión pulmonar que va a llegar antes que la presión en la sistémica, ¿no? El pico, entonces, en la arteria pulmonar ocurre antes que en la aorta, y la presión aórtica, en general, ¿no es cierto?, en cualquier paciente que está en una situación hemodinámica estable, es superior a la pulmonar. Esa es la situación normal. Entonces, en la situación, como es una diferencia de presión, el shunt va a ser desde la circulación sistémica, o sea, desde aquí, hacia la pulmonar, porque tengo más presión sistémica que pulmonar. Entonces voy a tener un shunt que va a ser continuo, positivo, porque yo estoy ubicado acá, y viene de aquí hacia aquí, entonces estoy recibiendo el flujo desde acá, de manera tal que es positivo, pero también es rojo, entonces la estoy viendo de estas características. Estoy viendo un shunt ductal rojo, evidente, claro, que va a conectar la pulmonar con la aorta, pero yo estoy viendo que si es rojo, claramente es un shunt de izquierda a derecha. Esto sería un flujo continuo de izquierda a derecha. O sea que la dirección del shunt va a ser izquierda a derecha. Ahora, muy bien, cuando la presión en la arteria pulmonar aumenta, en alguna parte del ciclo, por ejemplo en la sístole temprana, va a haber un punto en el cual se encuentran juntas la presión pulmonar y la presión sistémica, y esto se va a manifestar como un área de no shunts a nivel del Doppler pulsado. Entonces aquí yo diría que este flujo es bidireccional, pero es a predominio claramente en todo el ciclo de la izquierda a derecha. O sea, hay una pequeña parte que es de derecha a izquierda, pero fundamentalmente es de izquierda a derecha. O sea, seguimos teniendo un shunt ductal predominantemente de izquierda a derecha. No es en barra, no es continuo, pero es predominantemente de izquierda a derecha. Y las presiones siguen aumentando un poquito más, ya ahora no va a ser un punto, va a ser un área donde las presiones pulmonares van a subir por encima de la presión sistémica. Entonces aquí la dirección del shunt ya va a ser bidireccional con presiones pulmonares por debajo de las presiones sistémicas. ¿Por qué digo que son por debajo? Porque
el flujo que yo estoy viendo aquí abajo, fíjense, el gradiente es mucho menor que el que estoy viendo acá arriba. El que estoy viendo acá arriba es el de izquierda a derecha, el que estoy viendo acá abajo es el de derecha a izquierda. Por lo tanto, entonces estamos hablando de un shunt bidireccional con presiones pulmonares infrasistémicas. Pero ¿qué pasa cuando esta presión pulmonar se eleva, y se eleva tanto que ya se supera a la presión sistémica en la mitad del ciclo? Entonces acá esto se va a traducir con que voy a tener la mitad del ciclo, ¿no es cierto? Va a ser con presiones pulmonares suprasistémicas y la otra mitad infrasistémicas. Entonces esto se va a traducir en un flujo, primero turbulento, lo voy a ver más turbulento, ya no lo voy a ver rojo, a predominio rojo, sino que lo voy a ver más turbulento y más azulino, y voy a nivel del Doppler, voy a encontrarme con una situación como esta. ¿Qué significa esto? Que tengo un flujo ductal bidireccional, pero donde las presiones pulmonares, fíjense el gradiente de derecha a izquierda, es similar, y lo puedo medir, con el de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué digo en esta situación? Que tengo un ductus bidireccional con presiones pulmonares a nivel sistémico. ¿Claro? Pregunten si no. Aquí, entonces, en cambio, la presión pulmonar está en todo el ciclo por arriba de la sistémica, o sea, se invirtió con respecto a lo que inicialmente dijimos. Entonces, este shunt es un shunt realmente de una severa hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente me va a costar verlo en el color, porque va a tener un color azulino, y se va a confundir con el flujo del tronco de la pulmonar, y cuando pongo el Doppler, me voy a encontrar con que la presión de derecha a izquierda, o el gradiente de derecha a izquierda, supera ampliamente al de izquierda a derecha. De manera tal que esto sería un shunt ductal de derecha a izquierda. De acuerdo a los principios básicos de dinámica de los fluidos, el volumen de un fluido pasando a través de un vaso depende del área de sección cruzada del vaso y del gradiente con el que el flujo está viajando. Entonces aquí, con un ultrasonido Doppler, uno puede medir ambos. Así, por ejemplo, el diámetro, colocándonos para external alto, podemos medir perfectamente el diámetro desde la pared anterior y la pared posterior del ductus. Entonces esto nos permite decir si un ductus es amplio o no lo es. Cuando hablamos de un ductus hemodinámicamente significativo, sabemos que el rango de velocidad del ductus es el rango de la velocidad normal del corazón, de manera tal que va a estar entre 0,5 y 2 metros por segundo la velocidad. Ahora, muy bien, para que yo pueda ver esta velocidad tengo siempre que ajustar las escalas, no solo de la escala de, digamos, de velocidad, sino la de color también. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy viendo un flujo ductal que es claramente rojo, pero le voy a poner el Doppler pulsado, no el continuo, porque la velocidad del ductus es la velocidad normal del corazón, porque es un shunt que estuvo presente en la vida fetal y por lo tanto va a tener las características de un shunt de la velocidad del corazón normal. Si en cambio tuviéramos una regurgitación tricuspidia o un shunt o una estenosis pulmonar, ahí estamos ante un shunt patológico, entonces ahí no puedo poner el pulsado porque me va a exceder la escala de velocidad. Pero acá, en este caso, siempre le voy a poner el ductus, en el ductus la escala con Doppler pulsado, y por supuesto voy a poner una escala amplia para poder medir el gradiente. Muy bien, ¿por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, este ductus que vimos, que estaba presente cuando les mostraba los distintos, el ductus cerrado, el ductus abierto, pequeño y grande, este es un ductus restrictivo. ¿Por qué digo que es restrictivo? Primero por el tamaño, a simple vista veo que es un ductus pequeño, pero al colocar el Doppler pulsado, fíjense que me excede la escala de velocidad del corazón normal. Entonces, toda vez que un líquido se acelera a través de un conducto, significa que ese conducto es cada vez más finito. Entonces, si es más finito, quiere decir que este es un ductus restrictivo.
¿Me va a preocupar este ductus? No, en absoluto. Este ductus puedo llegar a controlarlo, puedo llegar a vigilarlo, porque por ahí hay alguna situación particular del bebé que haga que se abra. Sé que está abierto, que no se cerró, que no se selló, que no se fibrosó, pero es un ductus pequeño que muy probablemente la historia natural de él sea que se vaya a cerrar espontáneamente. Ahora, muy bien, si en cambio yo me encuentro con un ductus de estas características, que es un ductus amplio, con digamos un ductus que cuando lo mido está alrededor de 2-3 milímetros, entonces ahí la historia es diferente. Primero, lo que tengo que fijarme, obviamente, que si lo veo así rojo, seguramente es un ductus de izquierda a derecha. Ahora, si yo coloco en la arteria pulmonar, en la arteria aorta descendente, el Doppler, el trazado normal de un ductus que no tiene implicancias hemodinámicas, va a ser este. O sea, voy a ver un flujo sistólico y un flujo diastólico presente en la aorta descendente. Ahora, ¿qué pasa cuando está ausente o está reverso, como lo estoy viendo acá? Acá estoy viendo que en la diástole, estoy viendo que en la diástole está invertido, o sea, lejos de estar presente como lo veo acá, lo veo invertido. Esto significa de que este ductus está sacando sangre del circuito sistémico para mandarlo a algún lado. O sea, recuerden que la conexión es desde la aorta y la pulmonar, es así, ¿no es cierto? Entonces, si no está afectando y yo estoy aquí abajo de la aorta, esto significa de que esté ausente o que esté reverso, de que en la diástole me está sacando sangre de la circulación sistémica para mandarla a algún lado. Como conecta con la pulmonar, lo más probable es que le esté mandando al pulmoncito. Entonces, aquí esto es clarísimo cuando un ductus empieza a hacerse significativo. ¿Y a dónde lo manda? Al pulmón, a través del tronco de la arteria pulmonar. ¿Y cómo se evidencia esto? Bueno, colocando el Doppler pulsado, ¿en dónde? En la rama izquierda de la arteria pulmonar, que es la vertical que desciende, y acá fíjense la lluvia diastólica que yo tengo. Cuando esa lluvia diastólica es 25 a 30% mayor que la sístole, entonces ahí estoy en condiciones de decir que el flujo que está sacando a la circulación sistémica lo está poniendo en la circulación pulmonar, y está cargando la circulación pulmonar hasta tal punto que yo tengo riesgo de un edema hemorrágico. Y acá recordando, la circulación, obviamente, esta es la situación, o sea, si el ductus es tan amplio que va a cargar la circulación pulmonar, ¿no es cierto? Y la circulación pulmonar, entonces, ¿qué va a hacer? Va a ingurgitarse, va a llenarse de sangre y probablemente pueda llegar a ser un edema hemorrágico. Pero también va a cargar la aurícula izquierda, porque va a tener un flujo muy amplio, y a través de las venas pulmonares, si yo mido en las venas pulmonares el flujo, me voy a encontrar con que ese flujo es un flujo amplio. Entonces, si es amplio, va a empezar a cargar a la aurícula izquierda. Al principio quizás la aurícula no sea grande, pero a medida que pasen las horas, la aurícula izquierda va a comenzar a agrandarse. Y luego esto lo va a transmitir al ventrículo izquierdo y por lo tanto va a cargar el gasto del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, otras medidas que uno puede utilizar para ver la significancia hemodinámica es el gasto del ventrículo izquierdo y la relación aurícula izquierda-aorta, que es muy conocida. O sea, un gasto del ventrículo izquierdo elevado por un ductus es una razón. Y la relación de una aurícula amplia en relación a la aorta, mayor de 1.3, está hablando de que tiene una cierta significancia. Sin embargo, estas medidas son de alguna manera tardías, porque yo antes de eso ya tuve el pasaje durante bastante tiempo de sangre de la circulación sistémica a la circulación pulmonar y cargar todo el lecho vascular pulmonar antes de que la aurícula izquierda se agrande. Entonces, por ahí estoy perdiendo un tiempo, esto se da particularmente en los prematuros más chiquititos, donde estoy perdiendo un tiempo exquisito de control y de decisión ante situaciones que pueden llevarlo
a una hemorragia pulmonar, o un edema hemorrágico pulmonar, que sabemos muy bien que son situaciones que en general complican bastante la evolución del prematuro extremo. Entonces, como hoy se puede medir en forma directa el ductus, se puede medir el flujo, se puede evidenciar, se puede ver, los equipos hoy lo permiten perfectamente, estas medidas indirectas se consideran menos específicas y, como les decía, de alguna manera algo tardías. Entonces, para contestar la segunda pregunta del comienzo, es ¿cuándo un ductus es hemodinámicamente significativo? Debemos considerar que es hemodinámicamente significativo en menores de 1500 gramos cuando el diámetro es mayor de 2, es seguramente significativo. Entre 1.6 y 2 es un ductus a controlar. Menor de 1.6 no es significativo, aunque, como yo les decía, tiene muchas chances de cerrarse, probablemente sea restrictivo, pero puede ser, depende del momento de la vida del bebé, puede llegar a tornarse significativo, depende de la situación clínica del chiquito. La otra situación es la dirección del shunt. El shunt debe ser fundamentalmente de izquierda a derecha para que a mí yo lo considere hemodinámicamente significativa. El otro elemento es el flujo diastólico en la aorta descendente, ausente o reverso, porque de esa manera yo puedo decir que está sacando sangre de la circulación sistémica. Los sitios donde uno puede medir este flujo diastólico es inmediatamente después de la conexión con el ductus. Hoy en día existe la posibilidad de medirlo, y se está publicada, a nivel de la aorta abdominal. O sea, cuando uno mira en la aorta abdominal una ausencia de flujo diastólico o flujo reverso, también es un buen marcador de que está sacando sangre de la circulación sistémica para pasarla a la pulmonar. Y la otra es el flujo diastólico en la rama izquierda de la arteria pulmonar, que ya les mostré, y que obviamente cae como una lluvia en la diástole. Como ya les dije, cuáles son los predictivos, dijimos la edad gestacional baja, dijimos la enfermedad de membrana hialina, dijimos el surfactante, la trombocitopenia, y las constricciones serían las primeras horas de vida, cuando se produce a las 5 horas, es mayor de 1.6, bueno, esto es una constricción que significa que la voy a controlar. Si a las 3 horas de vida es mayor de 2, también la debo controlar. O sea, son como predictores, ¿no? No quiere decir que ustedes a las 3 horas estén midiéndolo, sino que es de alguna manera una tendencia. Hay otros elementos, pero sí, la visión del ductus dentro de los primeros 2 días de vida es fundamental. O sea, uno no puede decir, bueno, porque es un elemento fisiológico normal, porque es normal en la vida fetal, que en las primeras horas de vida no le voy a dar importancia ni lo voy a controlar. No quiere decir que lo vaya a tratar, lo que quiero decir es que lo voy a controlar. Lo voy a controlar, porque ese ductus puede ser grande y puede indicar que ese bebé esté siendo afectado por ese ductus que es grande. Entonces, ¿cuáles son las controversias en cuanto a el tratamiento? Y bueno, cuando lo trato y cómo lo trato. Estas son los dos grandes temas, ¿no? Después, ¿cómo lo jerarquizo? Un ductus persistente no es igual a un ductus hemodinámicamente significativo, y eso está claramente demostrado. Es un hecho relevante la constricción del ductus en las primeras horas de vida. O sea, un ductus que en las primeras horas de vida se contrae es un buen signo de que ese ductus probablemente no nos dé dificultades. Si el shunt ductal predominantemente es de izquierda a derecha, está indicando entonces que las presiones pulmonares son subsistémicas. O sea que tienen mayor riesgo de que si ese ductus es grande, la sangre pase a la circulación pulmonar y pueda transformarse en un ductus significativo y de riesgo. Cuando la constricción falla, puede tratarse de un gran ductus que derive sangre a la circulación pulmonar. Entonces, el flujo en la vena cava superior se relaciona inversamente con el tamaño ductal. Y esto es claro, porque si yo tengo un gran ductus, y yo dije que contribuía al bajo flujo sistémico, y el flujo en la vena cava superior es un marcador sensible
en los prematuros extremos en cuanto al flujo sistémico, porque no está afectado por los shunts, entonces, bueno, es claro que es una relación inversa. Ductus más grande, menos flujo en la vena cava superior, y esto indica hipoflujo sistémico. ¿Sí? No. Entonces, cuando hablamos de hipoflujo sistémico, o de un ductus hemodinámicamente significativo, estábamos hablando entonces de hipoflujo sistémico, que tiene gran repercusión en cuanto a como componente de entidades multifactoriales como la enterocolitis o la hemorragia intra y periventricular, pero también estamos hablando de hiperflujo pulmonar, o sea, de que va a haber aumento del requerimiento de asistencia respiratoria, de oxígeno, va a haber más varovolutrauma y más riesgo de displasia broncopulmonar. Bueno, ¿qué significa tener un bajo flujo sistémico y un alto flujo pulmonar? Bueno, esto está en múltiples publicaciones, está escrito, ya Klukov y Evans habían demostrado la asociación entre un bajo flujo sistémico y el desarrollo de hemorragia intracraniana y enterocolitis tardía, sugiriendo una posible asociación causal con el ductus. La sobrecarga al flujo pulmonar es pasivo, es inevitable y solo limitada por la resistencia vascular pulmonar. O sea que ante un paciente que tiene una hipertensión pulmonar, entonces es poco probable de que ese shunt ductal, por más que esté abierto, vaya a cargar la resistencia, el pulmón, porque obviamente hay una resistencia elevada y al estar elevada me va a impedir que la sangre ingrese al pulmón. Pero si yo tengo un pulmoncito de un prematuro, donde no tengo hipertensión pulmonar, donde la resistencia vascular está normal o baja, entonces ese pulmón es pasible de que si tengo un shunt ductal importante, ¿no es cierto?, fluya sangre desde la circulación sistémica a la pulmonar y lo ingurgite. El inmediato riesgo de hemorragia, de edema hemorrágico pulmonar, para quienes lo desarrollan, tiene un significativo aumento en el flujo pulmonar y en el tamaño ductal. Sin embargo, no se ha podido demostrar hasta el momento una asociación clara entre el ductus y la displasia broncopulmonar en los trabajos hasta ahora publicados. Bueno, limitación de estas asociaciones. Todas estas asociaciones con las cuales se describe que el ductus tiene alguna intervención son multifactoriales, lo cual hace de que, obviamente, a su vez son entidades que tienen que ver con la inmadurez extrema. El uso de la indometacina profiláctica había mostrado que hay menos incidencia de ductus y de ligadura, menos edema hemorrágico pulmonar y menos hemorragia intracraniana. Sin embargo, no mostró diferencias en cuanto a displasia y neurodesarrollo. O sea que todas estas entidades multifactoriales se van a ver afectadas por múltiples factores, entre los cuales el ductus es uno de ellos, y hay que ver qué parte del rol tiene en toda esta cantidad de circunstancias que pueden conducir prenatalmente o en forma inmediata al nacimiento al bebé a que ese ductus pueda afectarlo significativamente. Es una verdad universal que cuanto más débil es la evidencia acerca de algún tema, las opiniones se balancean de un extremo al otro. Tal es lo que sucede con el ductus. Ha pasado de ser desde el responsable de las más severas evoluciones adversas a un fisiológico inocente shunt del prematuro. O sea que esto se llama la ley del todo o nada, o sea, son los extremos. En realidad, yo creo que ninguna de estas dos situaciones son ideales al momento de pararnos ante un prematuro chiquito y en riesgo, sino en una posición intermedia. Esta posición intermedia es poder identificar la mayoría de los factores que pueden estar involucrados en cuanto a la identificación y cuantificación de ese shunt ductal. Vamos a ver la confiabilidad que tienen los signos clínicos, porque uno dice, bueno, sí, un ductus de un bebito que está asintomático, que aparte sopla, que aparte está mal perfundido, tiene pulsos saltones, precordio activo, obviamente ahí es muy claro. Vamos a ver qué especificidad y qué sensibilidad tiene. En el día 1, la sensibilidad es 0.
En el día 2 tiene una sensibilidad baja, pero una especificidad más alta. O sea, si aparece el soplo al segundo día y hay un precordio activo, uy, debe ser un ductazo. Pero recién la sensibilidad empieza a ser razonable al 5º día de vida del paciente. O sea que si vamos a esperar a que el paciente tenga todos los síntomas clínicos, nos perdimos 5 días seguramente de vigilancia activa, si tenemos la posibilidad de hacerlo, por supuesto. Hoy en día se sabe que el ultrasonido es el método estándar, ¿no es cierto?, para el diagnóstico, el gol estándar para el diagnóstico del ductus. Permite la visión directa, determinar el grado de constricción, se puede medir la velocidad del flujo y asistir a las alteraciones en los flujos diastólicos sistémicos. Así, entonces, para repasar y recordarles, cuando un shunt es de izquierda a derecha, estamos con presiones pulmonares siempre infrasistémicas y vamos a tener un flujo en barra en el Doppler. Si en cambio tenemos una presión que en algún punto se aproxima a la sistémica, vamos a tener el flujo bidireccional, ¿no es cierto?, pero a predominio izquierda-derecha. Ahora, si lo hace ya en áreas más extensas, que supera la presión sistémica, la pulmonar, entonces vamos a casos todavía con presiones subsistémicas, aquí con presiones iguales a la sistémica, y aquí con presiones pulmonares por encima de las sistémicas. Y si le ponemos el color, nos vamos a encontrar entonces un flujo en barra de estas características, bien rojito. En este caso nos vamos a encontrar con un flujo más turbulento, y aquí las presiones son prácticamente iguales en el pulmón que en la presión sistémica, y aquí nos vamos a encontrar con un flujo que nos cuesta verlo, porque es fundamentalmente azul, y entonces este flujo es fundamentalmente de derecha a izquierda. Lo mismo este, fíjense que es un flujo que es claramente azulino. Bueno, así que un ductus hemodinámicamente significativo, para resumir, diríamos que es un ductus que tiene un diámetro mayor de 2 milímetros, que si tiene de 1.6 a 2 es para controlar, y que si tiene menos de 1.6 no es significativo, pero bueno, depende de las circunstancias del bebé, lo podría volver a controlar. La dirección del shunt es fundamental, que sea fundamentalmente de izquierda a derecha, que el flujo en la aorta descendente esté ausente o reverso, que haya un aumento en la velocidad diastólica de la arteria pulmonar izquierda, que la relación aurícula izquierda-aorta supere 1.3, y que el gasto del ventrículo izquierdo y el volumen sistólico se encuentren elevados a causa de la sobrecarga que produzca el ductus. En estas dos situaciones, como ya dijimos, han demorado un rato en producirse, porque va a tardar que el pulmón se ingurgite antes de que cargue a las cavidades izquierdas. Bueno, con esto la sensibilidad acá, fíjense, es del 83% y la especificidad es del 90% en prematuros menores de 29 semanas, y eso predice que ese paciente va a requerir algún tipo de tratamiento. Este trabajo, que fue publicado por el doctor McNamara, lo que hizo fue identificar ecográficamente las situaciones en las cuales el paciente tenía claramente un ductus clínicamente evidente, donde había un aumento del requerimiento de oxígeno, asistencia respiratoria, el paciente podía haber hecho una hemorragia pulmonar, o sea, un edema hemorrágico, podría haber tenido síntomas compatibles con distensión abdominal o NEC, fallo renal o inestabilidad hemodinámica. Todas estas situaciones, bueno, las comparó con qué hallazgos ecocardiográficos se encontraban, y ahí encontró claramente que obviamente no había un flujo restrictivo, que generalmente el flujo era un flujo amplio, signos de sobrecarga del corazón izquierdo, podría llegar a haber un jet de regurgitación mitral por la sobrecarga, con una relación aurícula izquierda-aorta de 1.5, signos de sobrecarga de presión,
donde la relación EA, que bueno, esto se los voy a comentar en función, pero esto lo que está indicando es que la relación EA se encontraba ampliamente, digamos, la A con respecto a la E por el volumen de la aurícula, porque esto significa, la E representa el llenado diastólico y la A la contracción auricular, y que había un tiempo de relajación del ventrículo izquierdo que se iba a encontrar acortado, porque obviamente iba a haber un aumento del volumen de las cavidades. El otro tema es el tamaño, que era un tamaño significativo, o sea, no era menor de 1,5, sino que en general lo que él vio es que eran mayor de 3, y que había un compromiso del flujo sanguíneo sistémico, tanto en la mesentérica superior, renal, como en la cerebral, cuando toda esta situación, o sea, hemodinámica clínica, se encontraba presente. Existen publicaciones acerca de biomarcadores, y en muchos lugares se utilizan. Esto, obviamente, como la troponina T, por ejemplo, cuantitativa, es un marcador de injuria miocárdica, o sea que estamos un poco tarde cuando llegamos a injuriar el miocardio, ¿no? Si es por ductus, o sea, eso no quiere decir, y aparte es inespecífica, en el sentido de que un prematuro puede tener una injuria miocárdica producto de una isquemia, de un infarto, y obviamente porque haya nacido deprimido, haya habido algún evento fetal que condujera a lesión miocárdica, y en ese caso la troponina va a estar elevada. Lo mismo pasa, bueno, con el péptido natriurético atrial, que está liberada por el miocito atrial, o sea, ya tiene que estar bien dilatada la aurícula para que se libere este péptido, y el péptido natriurético tipo B, que está liberado desde los ventrículos del corazón, y en respuesta a la sobrecarga de volumen también está hablando de que a esta altura tenemos ya un gasto elevado y tenemos una relación aurícula izquierda aorta elevada, que son marcadores, como ya les dije, más tardíos. Así que bueno, la pregunta sería, ¿cerrar o no cerrar? ¿En qué hay acuerdo? Bueno, el ductus arterioso pulmonar sintomático, nadie duda en que se debe tratar, si los datos clínicos y ecocardiográficos lo confirman. El tratamiento profiláctico reduce la frecuencia de hemorragia intracraneana, aunque no mejora la sobrevida sin compromiso neurosensorial, y en la misma población este estudio, que es el TIPS, no previno displasia broncompulmonar. Sí confirma menos ductus tardío y ligadura quirúrgica. Ahora, muy bien, en este caso estaríamos llegando un poco tarde, ¿no? En el caso de esperar que aparezcan los síntomas. Y en el segundo caso estaríamos tratando más o menos 40% de chicos que van a ser expuestos a una droga con efectos adversos cuando en realidad no la necesitan. Así que lo ideal sería buscar marcadores que sean menos complicados para el bebé, ¿no? O sea, las conclusiones serían, en cuanto a cerrar o no cerrar, de acuerdo a la bibliografía vigente, se necesitarán futuros estudios basados en criterios uniformes que identifiquen un ductus arterioso hemodinámicamente significativo, y así definir qué rol ocupan en el desarrollo de las patologías multifactoriales. O sea, creo que ponernos de acuerdo en qué elementos del ultrasonido, de la clínica, del monitoreo vamos a considerar para identificar el ductus hemodinámicamente significativo es básico, y todos los trabajos debieran tener incluido el ultrasonido como un marcador sensible. De hecho, es el gol estándar para identificarlo. El ibuprofeno parece ser tan efectivo como la indometacina en el cierre del ductus, eso hoy lo sabemos perfectamente, y el uso profiláctico de ambos se asocia a mayores efectos a nivel renal y hemorragia gastrointestinal. De manera tal que tampoco sería ideal usarlo en forma profiláctica. Y el acetaminofén no es tan efectivo como la indometacina en el cierre del ductus, pero es una opción excelente en aquellas situaciones en las cuales nos encontramos con contraindicaciones formales del uso de los inhibidores, entonces tanto de indometacina como de ibuprofeno. Así que es una buena elección cuando no lo podemos usar, o cuando el ductus se mantiene refractario o presentó una respuesta parcial a las drogas, a la indometacina, podríamos llegar a continuarlo con acetaminofén.
Y lo otro, bueno, que el ibuprofeno parece tener respecto a la indometacina menos afectación a nivel de la perfusión tisular. Bueno, la decisión entonces de cerrar o no cerrar, la decisión de intervenir debe estar basada en la documentación ecocardiográfica de un importante shunt izquierda-derecha, con efectos hemodinámicos medibles que conducen a inestabilidad clínica. Utilizando el menor número de indometacina, tratar, particularmente en el prematuro chiquito, como podemos usarlo cada 24 horas, la indometacina, entonces hacer el control ecocardiográfico antes de la siguiente dosis, de manera tal de poder evitar, si se puede, más dosis si no son necesarias. El uso temprano del paracetamol reduce el número de pacientes que requiere intervención por ductus. Esto, bueno, es una publicación de un trials, así que, bueno, hay que ver si hay futuros trabajos que lo avalen. Y el paracetamol como segunda opción demora la ligadura quirúrgica. Esto fue publicado por McNamara y uno en la clínica lo ve, o sea, cuando por ahí utilizó el indometacina y luego paracetamol porque el ductus no respondió, en general se mantiene hemodinámicamente en el límite, ¿no es cierto? Y de esta manera se puede lograr la demora en la ligadura quirúrgica, el que el paciente esté más estable, incluso a veces se logra el cierre. Si debiera cerrarse quirúrgicamente, es muy importante la vigilancia hemodinámica del síndrome postligadura. Recuerden que cuando uno cierra un ductus importante, que represente, por ejemplo, el 80% de la aorta, está quitando un flujo a la circulación sistémica muy significativo. Entonces, eso, si no lo controlamos con el eco y nos damos cuenta de que este trabajo de McNamara habla de que cuando el gasto del ventrículo izquierdo cae por debajo de 200 centímetros cúbicos por kilo y por minuto, ese bebé tiene que ser tratado con alguna medicación tipo dobutamina o milrinona a fin de mejorar el flujo, para evitar los efectos secundarios a la ligadura quirúrgica. Bueno, o sea que básicamente un paciente de 28 semanas que pesa 1.200 gramos, que está en incubadora, que tiene una nutrición parenteral y que se está alimentando aparte por vía enteral sin requerimientos de un oxígeno ni apoyo respiratorio, y que tiene un ductus de estas características, no me voy a preocupar, no me voy a, quizás si quieren lo podemos controlar, si quieren ver cómo se va cerrando, pero esto se va a cerrar seguramente. Distintas situaciones, la de este bebé que tiene 26 semanas, que pesa 670 gramos, que está inestable, que está en asistencia respiratoria, que requiere oxígeno, que puede tener algún grado de intolerancia alimentaria, que está en nutrición parenteral y que tiene este ductus. O sea, claramente son situaciones diferentes y claramente este ductus es el ductus que uno va a considerar, va a tener en cuenta, va a vigilar y probablemente pueda generar algún tipo de repercusión en el bebé y en la evolución. Bueno, este es un pacientito que tuvimos en nuestra unidad ya hace un tiempo, quizás está un poco desactualizado el caso, pero viene al caso para poder comentar algunas cuestiones. O sea, es un bebé que fue producto de una primer gesta, 24 semanas, 700 gramos, con corticoides prenatales, ligadura adecuada en cuanto a tiempo de cordón, ingresa a la asistencia respiratoria más surfactante, se le puede sacar a CPAP a las 48 horas, estaba hemodinámicamente estable con un ductus de 2 milímetros, o sea, era un ductus que había que vigilar. Al tercer día de vida, el ductus se hace hemodinámicamente significativo y entonces se indica el tratamiento con indometacina cada 24 horas con control ecocardiográfico. Pero por apneas, el bebé reinicia la asistencia respiratoria y el ductus con el tratamiento se había vuelto más pequeño. Al séptimo día de vida hace una reapertura del ductus. Esto coincide con que presenta cultivos positivos a estafilococo y bueno, se le pone el tratamiento antibiótico y se inicia de nuevo un nuevo ciclo de indometacina. En ese momento no utilizábamos el paracetamol, hoy en día si una crítica a esto hubiera sido que bueno, podría haberle puesto paracetamol en esa situación, y para tratar de demorar la situación de descompensación por el ductus. Bueno, con toda esta situación y la indometacina, el bebé eleva los parámetros de compromiso renal, eleva la urea, la creatinina, se produce disminución en cuanto a la significancia hemodinámica ductal, se mantienen así los controles clínicos, pero se reabre el ductus a los 14 días.
ahí ya estaba en una fase poliúrica, o sea que había mejorado de toda la situación que había generado. Entonces se decide el cierre quirúrgico, era el 80% de la aorta, esto es cirugía claramente. Pero bueno, posterior a la cirugía, el chiquito entra en oligoanuria, eleva los marcadores de insuficiencia renal, pero afortunadamente a las 72 horas retoma el ritmo diurético y comienza con poliuria. Ahora, 20 días más tarde, el bebé se distiende y aparece dolor abdominal y esta radiología, que ven acá, compatible con una enterocolitis necrotizante. Bueno, se toman cultivos, hay mejoría del estado general y a los 21 días de vida se decide la cirugía. Al producirse la cirugía, no sé qué, al producirse con la cirugía, obviamente se hace la resección del ilion, colon ascendente, transverso, y se hace una ostomía. Y bueno, postquirúrgico, el bebé ingresa en insuficiencia renal irreversible y fallece a la semana. Entonces, ante este paciente uno se preguntó, segunda serie de indometacina, ¿se justifica? Hoy en día les diría que no. En principio pondríamos paracetamol, ¿no? Dada la buena respuesta que había tenido en la primera serie la indometacina. La cirugía del ductus, o habríamos hecho una cirugía del ductus con infección, no, claramente hoy en día no. Hoy pondríamos paracetamol. Y después, obviamente, la duda de siempre, ¿qué rol tuvo el ductus en la prematurez, la infección, el fallo renal y en la NEC, ¿no? que desarrolló? Así que, ¿qué rol ocupó el ductus en toda esta situación? Como una entidad que es obviamente multifactorial. Bueno, y para cerrar, bueno, como les digo, no hay nada repartido en el mundo más equitativamente que la razón, y por lo tanto todo el mundo está convencido de tenerla suficiente. Eso lo dijo Descartes en el año, en estos años, en el 1600, de manera tal que por esa razón, yo voy a concluir esta charla diciéndoles que no creo equivocarme al afirmar que el ultrasonido es el gold estándar en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento del ductus arterioso persistente hemodinámicamente significativo. Quizás su diagnóstico oportuna pueda disminuir las consecuencias tempranas y alejadas del bajo flujo sistémico en el recién nacido pretérmino muy pequeño. Así que bueno, con esto concluimos. Muchas gracias. Y escucho las preguntas. Bueno, muchos saludos desde Belice, desde El Salvador, desde Bolivia. Muy buena la charla y bueno, todos saludan y agradecen. Sí, bueno, sí, bárbaro. Muchos saludos y agradecimientos. Bueno. A ver, ¿qué más hay? ¿Cuál es la edad ideal para cierre quirúrgico? En realidad no hay una edad ideal, o sea, lo ideal es demorar lo más que uno pueda. Lo importante es que realmente requiera el cierre quirúrgico, o sea, poder definir que todos los parámetros indican que ese ductus hemodinámicamente es significativo y está perjudicando al bebé y está generando, digamos, complicaciones en la evolución. Entonces creo que es muy importante, no hay una edad. Hoy en día con el uso del paracetamol, la realidad es que cada vez se aleja más el momento quirúrgico, ¿no? Y uno opera a los bebés generalmente con un grado de madurez mayor, ¿no? Así que sí, no puedo decirte qué edad. Edad es el momento en que realmente lo necesite y se demuestre que este sea el único camino, ¿no? ¿Cuánto tiempo recomendan los controles de ecocardiografía una vez iniciado el tratamiento farmacológico? Si el tratamiento farmacológico lo inicias con un inhibidor, o sea, como la indometacina o el ibuprofeno, ahí, como se da cada 24 horas en el paciente menor de 28 semanas, el control es diario. Antes de la segunda dosis o antes de la tercera dosis, hacer el control ecocardiográfico. Si después de finalizado el tratamiento continúa abierto y voy a utilizar paracetamol, sigo vigilando que por lo menos sea menos significativo hemodinámicamente. Y lo voy a seguir de muy cerquita, ¿no es cierto? Así que esa sería un poquito la indicación. No sé si respondo a la pregunta. Hay otra pregunta. En el caso clínico que usted dio, ¿por qué hubiera sido mejor el paracetamol y el ibuprofeno? Pregunta. Nosotros no estamos utilizando ibuprofeno por una simple razón, que la sal que corresponde, que es la lisina de ibuprofeno, no hay en el país.
Entonces, probablemente en otros países sí se pueda utilizar, pero no en el nuestro. En el nuestro todavía no podemos utilizar el ibuprofeno. O sea, lo que hay no es de utilidad y está descrito complicaciones y efectos asociados indeseables del ibuprofeno y de la sal que nosotros tenemos en circulación. Así que lamentablemente no podemos usarlo, por eso es que yo apelé a decirles el paracetamol. Y de todas maneras creo que entre indometacina y ibuprofeno los efectos indeseables son similares, así que no, quizás tenga un poquito menos de efecto a nivel tisular, pero creo que no es la segunda opción más adecuada a mi gusto, ¿no? Después pregunta, ¿no quirúrgico, Dobuta o Milri? ¿Cuál y en qué caso? Está bien. Bueno, en realidad, como en general, si el paciente está con un hipoflujo demostrado, lo que se ha visto es que entre las dos no hay mayores diferencias. O sea, uno puede utilizar Dobuta o puede utilizar milrinona. Porque es una situación de hipoflujo y en ambas tienen indicación. La de elección en realidad sería la milrinona. Pero bueno, si no tienen milrinona, que hay muchos lugares que no tienen, se puede utilizar ibuprofeno. Después preguntan, ¿hasta cuántos tipos de tratamiento médico es factible antes de decidir la cirugía? ¿Cuándo se considera cierre tardío de inductus? A ver, para mí un ciclo completo de indometacina de 3 dosis y paracetamol que se haya continuado, pero digamos, con vigilancia, ¿no es cierto? Porque si estamos tratando al paciente y se mantiene la significancia hemodinámica, eso está indicando de que yo no estoy siendo suficiente con el tratamiento, entonces por ahí la intervención tiene que acelerarse. Lo que pasa es que uno lo que ve habitualmente en la práctica es que se utiliza la indometacina y luego el ibuprofeno, en general se mantienen los parámetros hemodinámicos menos significativos y me permiten esperar una edad un poquito más avanzada si el cierre quirúrgico es inevitable. Otras veces, y lo hemos observado, se logra el cierre con el paracetamol, más de una vez. No sé si respondo a la pregunta. ¿Qué era el otro? Con respecto a la imagen ecográfica de alteración. Con respecto a la imagen ecográfica de alteración del QPS en diástole de la aorta con ductus significativo, ¿cómo se vería? ¿De la aorta o de la pulmonar? De la aorta, dice. De la aorta, y se ve como les mostré. ¿Quieren que se los vuelva a mostrar? A ver. Esperen un poquitito, muestro. O sea, cuando estamos hablando de... O sea, esto sería la aorta descendente. Esta es la aorta descendente, ¿verdad? Entonces, este sería un flujo diastólico normal y esto sería un flujo diastólico ausente. O sea, tengo la sístole y tengo ausencia de diástole. Y acá tengo la sístole y tengo diástole reversa. Fíjense que hay un flujo acá positivo. Entonces, esto significa que es hemodinámicamente, obviamente, el único lugar que puede ir es el pulmón. No sé si es esa la pregunta. Pues, doctora, ¿el MAPSE y el TAPSE juegan algún papel para definir significancia de ductus? Qué interesante esa pregunta. A ver, el MAPSE es la excursión del anillo de la válvula mitral. Cuando yo tengo un ductus hemodinámicamente significativo con sobrecarga de las cavidades izquierdas, voy a tener seguramente una afectación del MAPSE. Pero cuando tenga un gasto comprometido o cuando tenga una sobrecarga significativa, y si aparte se le agrega algún grado de disfunción diastólica, con más razón. El TAPSE es un marcador más de hipertensión pulmonar o de función del ventrículo derecho. No creo que no le encuentro ninguna relación con el ductus, pero sí me parece que la del MAPSE es una excelente pregunta, si ha llegado a comprometer lo suficiente y a sobrecargar lo suficiente las cavidades izquierdas para generar un gasto aumentado, una aurícula izquierda aumentada, y aparte haya algún grado de disfunción diastólica que no es infrecuente en el prematuro chiquito, ahí tenemos el cuadro completo para que el MAPSE se vea afectado.
y entonces hay un aplanamiento en la excursión del anillo, y al haber un aplanamiento en la excursión del anillo, entonces puedo decir, bueno, esto es un factor, pero claro, no es exclusivo del ductus, pueden ser otros factores los que intervienen. Después preguntan, ¿en qué día se recomienda buscar el ductus si no hay sintomatología? ¿Se debe considerar screening? Sí, claro que sí. Yo creo que depende de la edad gestacional, en los primeros días de vida, primer día de vida, es por lo posible, hay que mirarlo el ductus. Por esto que les decía, porque la constricción en las primeras horas, en el prematuro chiquito, es predictivo. Entonces, es predictivo de cómo lo voy a vigilar. O sea, si ha habido una buena constricción, yo sé que estoy más relajada con ese bebé y que es poco probable que ese ductus me dé problemas. Pero si no ha habido una buena contracción, probablemente tenga que vigilarlo más de cerca. Otra pregunta. Respecto al hallazgo de ductus de derecha e izquierda con hipertensión pulmonar en un recién nacido en RM, ¿es indicativo cerrarlo farmacológicamente o hacemos seguimiento? No, tendría contraindicación el cierre en este caso, porque en ese caso el ductus lo que está haciendo es un alivio para el pulmón. Dado que las resistencias vasculares son elevadas, entonces es lógico pensar que si descargan el ductus, bueno, genial, porque entonces el pulmón se está aliviando. Así que no convendría cerrarlo. Hay situaciones particulares, ¿no? Porque ya sé por qué me lo preguntan, ¿no? Pero hay situaciones particulares donde hay, digamos, otras disfunciones en el miocardio que hacen de que uno se lo plantee, ¿no? Y esto se da particularmente en ese grupo de pacientes que por ahí han estado en la panza con una ruptura de membranas prolongada. Ese pacientito nace con hipertensión pulmonar. Tiene todo el componente de la hipertensión. Por ahí son chicos que a las 17 semanas la mamá rompió bolsa, y resulta que nace a las 24 semanas, porque bueno, no hubo más y nació. Entonces ese bebé estuvo en una situación de oligoamios extremos y desarrolla una entidad que es muy propia del prematuro chiquito con oligoamios, y que es hipoplasia con hipertensión. Entonces ahí, en esta situación, a veces hay que valorar la posibilidad de un cierre ductal en los casos de hipertensión. Sin embargo, el tratamiento de elección en esa situación siempre es tratar de bajar las resistencias vasculares pulmonares, con óxido nítrico incluso. Otra pregunta. ¿Todo menor de 29 semanas debe considerarse con ductus? ¿Requieren sí o sí control con ecografía después del nacimiento? ¿Y a las cuántas horas? Y lo ideal, o sea, si uno tiene esa posibilidad, y lo ideal es que en los servicios de neonatología haya siempre en cada guardia una persona por lo menos que pueda evaluarlo. Entonces, lo ideal es evaluarlo. O sea, en los menores de 29 semanas sabemos, y estadísticamente lo vimos ahí en los datos iniciales, que hay cuanto más chiquitito es el bebé, más riesgo de persistencia. Y esto, bueno, hace de que, bueno, uno si tiene la posibilidad lo pueda vigilar, ¿no? De hecho, esa es la idea un poco de estos cursos, o sea, hacer que cada vez más gente pueda acceder a esta herramienta, y bueno, aquí los chicos que están acá presentes y que son rotantes y residentes de aquí lo pueden hacer, lo pueden mirar, pueden utilizar el ultrasonido para identificar el ductus. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, bueno, la idea es que, bueno, si no en las próximas charlas, la próxima charla es el miércoles que viene. Vamos a empezar un tema medio tedioso, pero es gasto y flujo. Así que vamos a hablar de flujo en vena cava superior, vamos a hablar de gasto izquierdo y derecho, vamos a conversar algunos casos clínicos. Así que bueno, esta sería la próxima charla. Después vamos a seguir con función, y la última sería hipertensión, la que seguiría sería hipertensión pulmonar. Así que estas son las próximas 3 miércoles. Bueno, nada, gracias por estar, gracias por escucharme. Recuerden que pueden ver la charla en el canal de YouTube, y cualquier duda también la pueden volcar a través de las redes,
que voy a tratar de contestarles los que pueda, y lo que no les diré que no sé. Así que les agradezco muchísimo que estén del otro lado, y bueno, gracias. Gracias y hasta la próxima.